Hola, como siempre les recuerdo que las respuestas de los ejercicios de la clase pasada se encuentran junto con los ejercicios de esta clase que podrán descargar desde la descripción del vídeo. Empezaremos con un breve resumen de lo visto la clase pasada. La primera persona del singular es yo. Yo estoy hablando. La segunda persona del singular es tú o usted cuando hay un trato formal. En Argentina, Paraguay y Uruguay se habla de vos. Tú estás escuchando. ¿Podría usted explicarme? La tercera persona del singular masculino es él. El femenino es ella. Y el neutro es ello, pero no se utiliza como sujeto. Él está riendo. Ella está escribiendo. La primera persona del plural es nosotros para grupos de hombres o grupos mixtos y nosotras para grupos de mujeres. Nosotros estamos cantando. Nosotras estamos bailando. La segunda persona del plural es vosotros para grupos de hombres o grupos mixtos. Vosotras es para grupos de mujeres. Solo se usa en España. Vosotros sois trabajadores. Vosotras estáis estudiando geografía. En el resto de los países de habla hispana se utiliza ustedes para grupos de hombres, grupos mixtos o de solo mujeres. Ustedes son mis soldados. La tercera persona del plural es ellos para grupos de hombres o grupos mixtos y ellas para grupos de mujeres. Ellos están durmiendo. Ellas están jugando vóley. Si se coloca después de una preposición, el pronombre yo pasa a ser mi. Tengo un genio ante mí. El pronombre tú pasa a ser ti. Este envío es para ti. El resto de los pronombres quedará igual. He traído un pastel para vosotros. Hice las compras para usted. Juan piensa en ella. Las formas reflexivas se aplican cuando el sujeto que realiza la acción es el mismo sobre el que recae dicha acción, quedando el cuadro de pronombres así. Ya no puede caminar por sí misma. Juan piensa en sí. Después de la preposición con, los pronombres sufrirán otro tipo de transformaciones. Con mi será conmigo. Marcos está conmigo. Con ti será contigo. Yo siempre puedo hablar contigo. El resto de los pronombres no sufrirá cambios. Trabajo con vosotros. También aplican las formas reflexivas. Con sí pasará a ser consigo, quedando el cuadro de pronombres así. María siempre tiene una taza de café consigo. Ellos están en paz consigo mismos. Con la preposición de varía según cómo la estemos usando. Cuando se aplica como pertenencia se utilizarán pronombres posesivos. Los crayones son míos. Cuando se utiliza como referencia, sí se aplican los pronombres personales. De mí para ti. El balón está encima de mí. También aplican los modos reflexivos. Él tiene el ordenador encima de sí. Con las preposiciones entre y según, no sufrirán modificaciones los pronombres personales. Entre tú y yo hay 1 metro. Si bien según yo y según tú se pueden utilizar, se prefiere reemplazar por a mi parecer, a tu parecer, en mi opinión, en tu opinión. Si estos vídeos los están ayudando, apoyen al canal suscribiéndose, dándole like y compartiendo con sus amigos. En la clase de hoy vamos a ver 3 verbos muy utilizados continuamente, que son el verbo estar, el verbo ser y el verbo haber. Es habitual que se confundan ya que en algunos idiomas son un solo verbo. Comencemos. El verbo ser se utiliza generalmente para características propias de una cosa o una persona. Es un verbo irregular, por lo tanto sufre muchas modificaciones entre una persona y otra. Empezaremos conjugándolo en presente. Verbo ser. Yo soy. Tú eres. Él, ella y usted
es. Recordemos que usted es el modo formal de dirigirnos a una segunda persona del singular, pero se conjuga como si fuera tercera persona del singular. Nosotros y nosotras somos. Vosotros y vosotras sois. Ellos, ellas y ustedes son. Recordemos que ustedes se utiliza en la segunda persona del plural en los países de América Latina, pero se conjuga como si fuera tercera persona del plural. El verbo ser se utiliza para identificar personas, cosas o lugares. Esto es Barcelona. Yo soy Claudia. Él es Alejandro. Él es mi hermano mayor. Esto es un reloj. Características propias de una persona, cosa o lugar. Las sillas son rojas. Ellas son rubias. Galápagos es asombroso. Tú eres muy alta. Nacionalidad de las personas u origen de objetos. Ellos son noruegos. Yo soy estadounidense. Ella es de Somalia. Esto es de China. Materia de la que están hechas las cosas. La mesa es de madera. La bandeja es de plástico. Las cucharas son de metal. Hacer referencia a la pertenencia de objetos, animales o personas. El perro es de ella. Las llaves son tuyas. Estos crayones son míos. Esta es mi casa. Profesiones. Ya sean obtenidas por estudios o el trabajo habitual que una persona realiza. Carlos es estudiante. Ellos son músicos. Ella es panadera. El verbo ser se utiliza para decir la hora, indicar fechas o marcar periodos de tiempo. Es la 1. Son las 5. Hoy es 15 de marzo. Es de día. Es de noche. Es muy temprano. Es tarde. Lo usamos para ubicar eventos o acontecimientos. La fiesta es en mi casa. El concierto es en el teatro. Este año los Juegos Olímpicos son en Canadá. Formar parte de una corporación o comunidad. Yo soy de la Universidad de México. Yo soy judío. Yo soy católico. Yo soy musulmán. Yo soy hinduista. Yo soy taoísta. Él es de River. Ellos son de Boca. Dar cuenta de hechos expresando algo como una verdad o negándolo. Así es como se trabaja. El tiempo es lo más valioso. Esto no es así. Continuemos con el verbo estar, que lo utilizamos generalmente para expresar algún estado temporario, tanto de cosas como de personas. Empezaremos conjugándolo en presente. Verbo estar. Yo estoy. Tú estás. Él, ella y usted está. Nosotros y nosotras estamos.
Vosotros y vosotras estáis. Ellos, ellas y ustedes están. El verbo estar lo utilizamos para describir los estados físicos de una persona. Tú estás muy elegante. María está enferma. Yo estoy dolorido. Él está muerto. Carlos está vivo. Se usa para describir estados de ánimo de personas o animales. Ellos están felices. El conejo está enojado. Ella está triste. Para hacer referencia al estado civil, ellos están solteros. Ellos están casados. Ellos están divorciados. Se usa para describir un estado temporal de una cosa o de un lugar. El vaso está roto. Los televisores están encendidos. El teatro está lleno. Postura corporal de personas o animales. Él está acostado. Yo estoy sentado. Ella está parada. Ubicar en el espacio personas, cosas y lugares. Los libros están en la estantería. Ellos están en el parque. Estoy en Moscú. El obelisco está en la calle 9 de Julio. Se utiliza para describir el tiempo atmosférico. Está lluvioso. Está soleado. Está nublado. Si una persona está teniendo un trabajo temporal, que es distinto a lo que la persona hace habitualmente o para lo que estudió. Inés está trabajando como cajera de supermercado. Está como camarero. Otros adverbios pueden ser utilizados tanto con el verbo ser como con el verbo estar, pero con los adverbios de modo bien y mal solo se utiliza el verbo estar. Cruzar la calle por el paso de peatones está bien. Conducir y usar el móvil está mal. Se usa también como complemento de un gerundio para indicar una acción que está transcurriendo. Ellos están jugando balonmano. Él ya está preparando la cena. Finalizaremos con el verbo haber. Empecemos conjugándolo en presente. Verbo haber. Yo he. Tú has. Él, ella y usted ha o hay. A se utiliza como complemento verbal y hay se utiliza para indicar la existencia de algo, como ya veremos más adelante. Nosotros y nosotras hemos. Vosotros y vosotras habéis. Ellos, ellas y ustedes han. Utilizaremos el verbo haber para decir que se halla o existe algo de modo real o figuradamente. Hay 3 huevos en el refrigerador. Hay 4 personas en el ascensor. Hay una oferta en el supermercado. Hay hombres muy valientes. Cuando se utiliza seguido de la preposición de y un verbo en infinitivo, indica la necesidad o el deber de realizar la acción. Hemos de arbitrar el partido. He de ir a salvar al mundo. Indicar que algo está ocurriendo. Hay niños compitiendo.
Hay un recital de rock. Indica la necesidad de hacer aquello que expresa una cláusula posterior a que. Hay que sacar la basura. Hay que hacer los deberes. Se utiliza para conjugar otros verbos en los tiempos compuestos. Hemos venido a hacer compras. Han salido a andar en patineta. Bueno, eso es todo por este video. Les dejo en la descripción un enlace donde podrán descargar ejercicios para practicar lo que vimos hoy. Las respuestas estarán junto con los ejercicios de la clase que viene. Dejen en los comentarios de dónde son ustedes y dónde les gustaría estar. Además, qué otros temas les gustaría ver en siguientes clases. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campana para ser notificados cuando suba nuevos videos. Además, darle me gusta y compartirlo con sus amigos. Suscríbanse a mi Instagram, donde subo otro contenido para ayudarlos a aprender. Muchas gracias por venir a clases conmigo y nos vemos pronto.